En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Dos milagros estupendos nos presenta el Santo Evangelio de este domingo. Dos milagros maravillosos en los que Cristo nuestro Señor manifiesta quién es Él, el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, que a través de obras portentosas manifiesta, revela, da a conocer el misterio de su persona. Para la mente de cualquier judío, aquel que realizaba esos milagros, aquel que podía curar de la lepra y aquel que a la distancia podía dar salud al siervo enfermo, no era cosa humana, sino divina, no era hombre, sino Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor, realiza esos milagros para dar a conocer que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. Conmovedores son estos dos evangelios. El leerlos nos conmueve internamente nuestras propias entrañas. Al ver a ese leproso con esa enfermedad contagiosa que lo excluía de la vida social y que iba pudriendo su cuerpo, oliendo y haciéndolo detestable, que se acerca a Jesús y en una breve conversación, ante una petición humilde, es curado. La escena es tremenda, la escena es maravillosa, la escena nos llena de compasión. Y no menos la de aquel jefe de aquella centuria romana, un soldado, un pagano, acude ante Jesús, ante la enfermedad de uno de sus siervos, y le pide que lo cure, que lo sane. Y el Señor, ante la fe de aquel hombre pagano, realizará el milagro, como una proyección, como una prolongación del misterio de la Epifanía. Jesucristo nuestro Señor no excluye a los leprosos, excluidos por los judíos que debían abandonar el campamento, que debían estar fuera de la ciudad, ni excluye tampoco a los paganos. Él no ha venido solamente a por las ovejas descarriadas de Israel, sino que ha venido a salvar a todos los hombres, a traer salud y salvación a todos aquellos que, reconociendo su enfermedad, acudiesen a Él. Parece que el autor de la oración colecta, quizás algún santo pontífice, al escribirla y componerla movida por el Espíritu Santo, tenía presente este Evangelio de hoy. Oh Dios, mira nuestra enfermedad, mira compasivo nuestra enfermedad y extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Como Jesucristo extendió su mano sobre aquel leproso y al manifestar su voluntad, queda limpio, se sanó. Así le pide la Iglesia hoy a nuestro Dios, al que le quiere rendir culto de adoración y alabanza, que mire nuestra enfermedad, la enfermedad de nuestro pecado, la enfermedad de nuestra tibieza, la enfermedad de nuestra mediocridad, la enfermedad de nuestra falta de voluntad en hacer el bien, nuestra voluntad enfermiza y tendente a la maldad. Extiende, Señor, tu brazo poderoso, mira benigno nuestra enfermedad. Admiremos la actitud de aquel leproso. Es fácil hacer la significación, vamos a decir, mística, espiritual, moral del Evangelio. Aquel leproso es imagen del hombre en pecado. Así nos trae la naturaleza humana, debido al pecado original de nuestros padres. Venimos a este mundo manchados con el pecado original, sin culpa alguna, pero nacemos con ese pecado, fruto de la generación de nuestros padres. Y aparte de ello, vamos acumulando a lo largo de nuestra vida nuestros propios pecados personales. Como la propia lepra, ese pecado va haciéndonos, lógicamente, perder la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Esa lepra va carcomiendo nuestra alma y nuestra naturaleza y va llevándonos poco a poco a la muerte. El leproso sabe a quién acudir, reconoce su enfermedad
y acude al único que le puede dar salud. Es una lección para nosotros también. ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién nos puede salvar del pecado? ¿Quién nos puede perdonar? Solamente Dios, solamente Jesucristo. Es el único que podía curarle. Jesucristo es el único que puede dar salud y el único que puede perdonar nuestros pecados. A ningún otro se podría acercar. Sobre él caería la condena de la ley de Moisés, y sobre el que tocase al leproso también le caería la condena del mismo contagio de la enfermedad y la misma sanción de la ley mosaica. Pero Jesucristo no se detiene. Jesucristo no tiene respetos humanos. Jesucristo toca a aquel leproso, aquel que es la misma pureza y que no puede contagiarse de ninguna impureza ni enfermedad. Hace que el impuro, el leproso, quede limpio, quede puro, quede curado. Es Jesucristo el que a través del sacramento de la penitencia nos purifica. En el bautismo nos lava del pecado original. En el sacramento de la penitencia nos limpia de nuestros pecados personales. Aquel leproso no tiene a nadie a quien acudir. El pecador solamente puede acudir a Cristo para pedir la curación, para pedir la sanación de su alma. Y solamente requiere un acto de contrición, un dolor sobrenatural de haber ofendido a Dios, reconocer la propia enfermedad y moverse a pedir esa petición a Dios nuestro Señor. Esa valentía que tuvo el leproso, esa misma decisión del hijo pródigo, esa voluntad de los hombres pecadores cuando con humildad acuden al sacramento de la penitencia y dicen: Padre, he pecado, hacen que a través de la absolución sacramental Cristo nuestro Señor extienda su brazo poderoso, mirando nuestra debilidad y enfermedad, y nos sane y haga recobrar la salud a nuestra alma, la vida de la gracia santificante, la vida sobrenatural, y con ello tantos bienes y tantos dones que el Señor nos da. Fijaos que el pecado es lo que Dios nos dice que es pecado. Hoy, tristemente, la enfermedad de nuestro siglo ya lo había afirmado en los años 50, su santidad el Papa Pío XII. La enfermedad de la modernidad, el pecado más grande de la modernidad es pensar que no tienen pecado. Hoy hemos perdido la conciencia de pecado, porque hemos perdido la conciencia de verdad y hemos perdido la conciencia de que Dios es legislador y que nosotros somos criaturas. El pecado no es lo que yo pienso que es pecado. El pecado no es lo que me hace sentir a mí mal o me disgusta o me hace estar inconforme conmigo mismo. El pecado es lo que Dios dice que es